Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya está usted en Arsenal, donde esta semana vamos a abordar un tema que es casi perpetuo, que no acabamos de hablar de él. Estamos refiriéndonos a la educación, a todos los problemas que ha habido para implementar la reforma educativa, a este sindicato disidente, la CENTE, la sección 22, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pero también a una medida que el 1 de septiembre anunció el presidente Enrique Peña durante su tercer informe de la colocación de bonos para la infraestructura educativa, es decir, bonos para tener escuelas dignas, con techos, con baños, con pupitres, con pizarrones, gises, cosa que en buena parte del territorio todavía no existe, y eso que estamos ya en 15 años después del siglo XXI. Para hablar de este tema, Paola, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos hoy con nosotros al subsecretario de Evaluación y Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, Javier Treviño, un regiomontano que conozco hace un buen tiempo y que, nos parece una magnífica oportunidad, Javier, para que nos platiques. Vamos empezando por esto del bono que algunos llaman ya la bursatilización de la educación. Bienvenido. Gracias, Paola. Gracias, Pancho. Encantado de estar con ustedes. Efectivamente, el presidente de la República, el día de su informe, anunció este programa que es realmente histórico, un programa de mejoramiento, de rehabilitación y de construcción de la infraestructura educativa en todo el país. ¿Y en qué consiste este programa? En el presupuesto, en los últimos años, en el ramo 33 del presupuesto, el presupuesto tiene diferentes ramos, diferentes fondos. Hay un fondo que se llama el Fondo de Aportaciones Múltiples. Son recursos que van a los estados. Y este Fondo de Aportaciones Múltiples es un porcentaje de la recaudación federal participable. Es decir, son recursos muy estables que año con año están en el presupuesto y que se dedican justamente a dos aspectos fundamentales en el tema social y de educación. El 46% de ese fondo de aportaciones múltiples va a desayunos escolares, asistencia social. El 54% de ese fondo va a programas de infraestructura educativa, sobre todo rehabilitación, construcción, equipamiento de escuelas. Son recursos que van año con año a los estados. Pero ¿qué había pasado en los últimos años? Que no se había aprovechado plenamente la cantidad de recursos de estos fondos, porque la administración de los recursos a los estados era esporádica, no tenía el mismo dinamismo que se requería para poder tener obras de gran magnitud u obras que fueran estratégicamente útiles para los estados. A veces se desperdiciaba o se pulverizaba. La gran propuesta que se está haciendo ahora es que con este fondo de aportaciones múltiples, que es un flujo de recursos estable en el tiempo, pueda monetizarse, es decir, los recursos futuros podamos monetizarlos en el presente en estos 3 años y se pueda constituir un fondo de alrededor de 50,000 millones de pesos a través de un mecanismo de emisión de bonos para la infraestructura educativa, en los cuales todos podemos invertir, y es muy parecido a lo que sería con un CETE, es decir, los rendimientos van a ser muy estables, van a ser muy atractivos y además la gente puede invertir en la infraestructura educativa del país. Ahora, con esos recursos, que son alrededor de 50,000 millones de pesos, se van a dedicar justamente a obras específicas con gran transparencia en cada uno de los estados. Para que funcione esto, se requiere que todos los gobernadores de los estados firmen un convenio con las autoridades federales, con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, y en ese convenio puedan dedicar esos recursos que les toca del Fondo de Aportaciones Múltiples a este gran fondo que se va a monetizar en estos 3 años, en un presupuesto multianual, de tal manera de que también se especifiquen cuáles, en el anexo de cada convenio, cuáles son las obras específicamente en educación básica, educación media superior y superior, los planteles que se van a rehabilitar, las cantidades que se van a estar utilizando para eso, para que sea plenamente transparente y nos podamos dedicar esos recursos a la rehabilitación. Van a estar etiquetados. Bueno, cuando uno habla de bonos en la bolsa, pues inmediatamente piensa uno en el privado. La bolsa fundamentalmente son inversiones privadas ahí. Hay quien dice
que es una manera de privatizar la educación en México. ¿Qué le responde su secretario? No, no es así, no hay privatización absolutamente. Se trata de un mecanismo financiero en el cual se están utilizando recursos presupuestales estables que estamos trayendo del futuro al presente, los estamos monetizando con una gran estrategia de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura educativa, con gran transparencia para que esos recursos vayan a los estados, a cada una de las entidades federativas, y que podamos aplicarlos mejor y tener realmente un impacto en el mejoramiento de la infraestructura en las escuelas que más se requieren. Absolutamente no hay privatizaciones, sino que hay la oportunidad para que todo el público pueda invertir en los bonos de infraestructura educativa. Pero el flujo de recursos, te voy a decir algo, es el Fondo de Aportaciones Múltiples cada año es el 0.8% de la recaudación federal participable. Es decir, es algo que ya existe. No estamos generando recursos de donde no existen, sino existen, están en el presupuesto y se monetizan en un mecanismo pues financiero que nos va a permitir en ese momento inclusive ya poder utilizarlos desde el último trimestre de este año. Habría un recursos puente por parte de Banobras para que los estados ya puedan utilizarlos. Es un gran programa del presidente de la República para mejorar la infraestructura y la educación. Y si tú sumas los 50,000 millones de pesos de este fondo de rehabilitación o de los bonos de infraestructura educativa a los recursos presupuestales que están dirigidos justamente a la rehabilitación de escuelas a través de un programa que se llama el de la reforma educativa, que va a las escuelas que más lo necesitan. Cada año, el año 2014, en 2015, 2016, son alrededor de 7,500 millones de pesos. Entonces, si sumamos esto, tendríamos para estos años de la segunda mitad de la administración del presidente Peña Nieto una cantidad de alrededor de 75,000 millones de pesos para infraestructura educativa. Es histórico, nunca antes había ocurrido y vamos a poder hacer una diferencia en la infraestructura. Pues ojalá y acabe. Nada más una precisión, subsecretario. Es decir, ¿cómo la gente común, porque habló de CETES, por eso la figura de los bonos de CETES, podría adquirirlos? ¿Es bueno, accesible a todo mundo? Yo, Francisco Garres, puedo ir a comprar un bono. Por supuesto, y además eso es muy bueno porque todos estamos interesados en la educación, en la infraestructura educativa. Y esto en el momento en que se lleve a cabo la emisión de los bonos, se llevará a cabo pues toda la campaña de información para que inversionistas y sobre todo quien quiera invertir en ellos lo pueda hacer a través de este mecanismo en la Bolsa de Valores, que va a ser pues muy simple y que va a ser pues muy estable en cuanto a la rentabilidad para quien invierta. Ahora, claramente sería un proyecto que se piensa ganar para todos los mexicanos. Y entonces yo me pongo a pensar en todas aquellas cosas que pedía la disidencia magisterial y que dentro de ello, pues seguramente este presupuesto estará resolviendo algunas de sus exigencias. Y me pregunto cómo va ahora a funcionar ese diálogo entre la disidencia y el gobierno, que había estado muy tensa, sobre todo con la CENTE. Lo platicábamos antes de entrar al aire y pues finalmente va a ser uno de los puntos que quizás puedan ser dos pájaros de un tiro, aunque van a seguir ahí, por supuesto, las evaluaciones. Bueno, el secretario Aurelio Nuño lo ha mencionado, lo ha definido muy claramente. Él quiere estar muy cerca de todos los maestros del país. Inclusive en uno de sus primeros eventos tuvimos por lo pronto una reunión con todos los secretarios de educación de los estados, autoridades educativas, en donde le dijo, bueno, como secretario estará en todos los estados, estará visitándolos para ir a las escuelas, dialogar con los maestros, con el colectivo docente en cada una de las escuelas, con los padres de familia, y que podamos ver cómo podemos elevar la calidad y la equidad de la educación en los próximos años. Sin duda esa es una de las prioridades. Ya ha tenido un diálogo muy importante tanto con la dirigencia sindical y lo seguirá teniendo en las próximas semanas. Recordaremos, Paula, que la gran batalla de México en el siglo XX en materia de educación fue la gran batalla por la cobertura educativa. Sí. Eso era llevar las escuelas a todos los rincones del país. Hoy tenemos una cobertura del 100% en la educación básica, es decir, desde preescolar hasta la secundaria. Estamos aumentando la cobertura en la educación media superior, que el objetivo es llegar al 80% en media superior, y estamos aumentando también en superior la cobertura para que sea del 40% en la educación universitaria. Pero la gran batalla de México en el siglo XXI en materia de educación es la batalla por la calidad, por la equidad. Y en eso estamos trabajando. Y para lograr la calidad y la equidad debemos reforzar el diálogo con todos los maestros y maestras del país
en todos los estados. Por eso el secretario de Educación, en su reunión reciente con las autoridades educativas de los estados, hizo un planteamiento muy importante. Vamos a dividir el país en 5 regiones, en las cuales el secretario, los subsecretarios y los principales funcionarios de la Secretaría podamos ir a esas regiones cada 3 meses a cada una de las regiones a reunirnos con el gobernador y con las autoridades educativas de cada estado y podamos ahí, in situ, resolver los principales problemas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es importante? Porque la política educativa a nivel nacional la define la Secretaría de Educación Pública, pero la instrumentación de la política educativa a nivel nacional la lleva a cabo cada estado, cada entidad federativa. Entonces debemos estar trabajando de manera muy coordinada, trabajando con ellos muy de cerca, con los gobernadores, con los secretarios de educación de cada estado, para resolver ahí, en esas regiones, los problemas. Y además porque la educación es muy diferente también, los retos que tiene en una región como el noroeste del país y en una región como la del sureste del país o la región occidente o el centro del país. Entonces tenemos que estar ahí para resolver los diferentes retos y lo vamos a estar haciendo con un diálogo permanente con los maestros. Hablas de la urgencia, de la necesidad y de las bondades del diálogo y sin embargo uno de los puntos, y lo vimos ayer en las calles, que reclama la CENTE es precisamente eso, la reapertura de la mesa del diálogo con el gobierno. Yo sé que eso no está llevándose vía la Secretaría de Educación Pública, sino directamente con la Secretaría de Gobernación, pero yo me imagino que a la Secretaría de Educación Pública le vendría muy bien que ya se llegara a un acuerdo con la CENTE para que las cosas terminaran de arreglarse, que le quitan o le arrebatan el control del IEPO, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que se les entregó en el 92 con Eladio Ramírez. 23 años se tardaron en recuperar ese espacio que servía a los líderes sindicales para aplicar un sistema de premios y castigos. Te premio si vas y te plantas en el bloqueo, si vas a la carretera, si participas en tal o cual manifestación, si vas a la Ciudad de México, te castigo, si no te subordinas a los lineamientos del sindicato. Sí, ya vimos que dónde estaba la cura y se está aplicando, creo yo, con buenos resultados. ¿Qué nos comentas sobre esto? Mira, yo quisiera decirte que hace unos días, el 24 de agosto, lunes 24 de agosto, iniciamos el ciclo escolar con toda normalidad en todo el país, incluyendo Oaxaca. En el 99% de las escuelas de Oaxaca inició el ciclo escolar. ¿Qué nos está diciendo eso? Que después de las decisiones que se tomaron con todo el respaldo del gobierno del presidente Peña, en el caso de Oaxaca, en el cual el Estado de Oaxaca recupera la rectoría del Estado en la educación en Oaxaca, establecen un nuevo instituto de educación en Oaxaca, pues logramos justamente recuperar algo que es esencial, fundamental, aunque parezca simple, recuperar la normalidad de los servicios educativos en un estado tan importante para nuestro país como es Oaxaca. Y en todo el país el 24 de agosto iniciamos clases, el ciclo escolar, con toda normalidad. Y eso es lo que queremos justamente, que pasemos de la estridencia del debate político que mencionabas en este momento a la gran sustancia del debate pedagógico que necesitamos en las escuelas, con la participación de los padres de familia, de los directores, de los supervisores, de los maestros y de la comunidad. Debemos pasar hacia una nueva política social, la cual articule los esfuerzos de la sociedad y ponga como centro a la escuela y a su entorno. Lo dijo muy claramente el presidente de la República, lo ha mencionado el secretario Nuño muy claramente. Todo el sistema educativo tiene que estar al servicio de la escuela. La escuela debe estar en el centro de toda la tarea educativa, fortaleciendo la autonomía de gestión, fortaleciendo su presupuesto, fortaleciendo sus programas de infraestructura, fortaleciendo la participación de padres de familia. Hacia allá vamos. Entonces, más allá de este debate o del ruido político que se pueda generar por las manifestaciones o no manifestaciones, lo importante es pasar al debate pedagógico. Y yo te diría, Pancho, que hay un gran consenso nacional. El gran consenso nacional que hemos visto y hemos atestiguado en las últimas semanas es en favor de la plena instrumentación de la reforma educativa. No hay quien diga que no quiere la instrumentación de la reforma educativa en el país y por eso tenemos que movernos muy rápidamente en eso. La reforma educativa se puede observar en 5 vertientes fundamentales. Una de ellas es la evaluación y la nueva ley del servicio profesional docente. ¿Qué significa esto?
Lo que queremos es fortalecer la carrera magisterial, es decir, a través de tener a los mejores maestros frente al grupo y a lograr que sea el mérito y el conocimiento de los maestros lo que cuente tanto para su ingreso a la profesión docente como para su promoción, para su permanencia, para su reconocimiento. Entonces, en los últimos 2 años se han evaluado en el país pues casi 500,000 de personas, de maestros, tanto de los que querían ingresar a ser profesores en educación básica o en media superior, como aquellos que querían llegar a posiciones de directores, de supervisores, de asesores técnico-pedagógicos. Intensificamos la labor de evaluación en los últimos meses, de junio hasta la fecha, y en noviembre próximo tendremos la gran evaluación del desempeño de los maestros. Pero lo que debe quedar muy claro en esto es que lo que busca la Constitución en la reforma educativa y la ley del servicio profesional docente no es castigar, no se trata de una evaluación punitiva, al contrario, es una evaluación para mejorar el desempeño de los maestros, para ver en dónde tenemos que acompañar como institución, como SEP, a los maestros con tutorías, con formación continua, con programas de capacitación, para que cada vez sean mejores maestros. La ley del servicio profesional docente se está aplicando en todo el país. Hemos estado llevando a cabo evaluaciones en todas, absolutamente en todas las entidades del país y vamos a continuar haciéndolo de tal manera de que sea en beneficio de los maestros. Ahora, pero eso es solamente una vertiente de la reforma educativa. Otra vertiente es de lo que hablábamos hace un rato, de poner a la escuela en el centro y fortalecer la infraestructura, el equipamiento de las escuelas. Otra vertiente es la evaluación de los alumnos, que es fundamental. Hay un Plan Nacional de Evaluación del Aprendizaje, en el cual aplicamos pruebas a los niños de 6º año de primaria, los jóvenes de 3º de secundaria, jóvenes del último año de media superior. Y esta semana pasada aplicamos el día 9 y 10 de septiembre en todo el país una nueva prueba que se llama Planea Diagnóstica a los niños de 4º año de primaria para saber cómo están, cómo les fue en los primeros 3 años de educación básica y cómo podemos mejorar la educación para estos niños. Otra vertiente importante de la reforma educativa es el gran sistema de información y gestión educativa. Tener todas las bases de datos que venga con información desde las escuelas, con base en el censo de educación básica que se llevó a cabo, con el que vamos a hacer de media superior, para que las autoridades podamos tomar mejores decisiones. Y la quinta vertiente de la reforma educativa tiene que ver con el modelo educativo, planes y programas, trabajar con los expertos nacionales en materia de educación para que de aquí al 2018 tengamos el mejor de los modelos educativos. En realidad yo también me había quedado con una de las dudas. Al principio hablábamos del tema del presupuesto, ¿no? Y en estos momentos, pues para muchos analistas, Aurelio Nuño es alguno de los presidenciables para 2018 que está obteniendo en este momento pues el presupuesto más grande en la cartera legal, por así decirlo, y va a tener una reducción mínima, me parece que es del 1.9% más o menos, y en ese presupuesto, de pronto hay gente que dice, bueno, pues va a tener todas las de ganar para armar este plan de educación que finalmente es la base del país, y algunos se preguntan, ¿será también una catapulta para el 2018? Todos estamos concentrados en la Secretaría de Educación en nuestra mayor tarea, que es elevar la calidad y dar servicios educativos con equidad en todo el país. Esa es la tarea fundamental en la que tenemos que ir avanzando y justamente como uno de los 5 objetivos fundamentales del gobierno del presidente Peña, recordarás, es un México en paz, un México incluyente, pero es un México con educación de calidad y un México en donde la economía crezca y un México que sea respetado globalmente. Bueno, la educación de calidad se convierte en el gran instrumento, en la gran palanca para el desarrollo del país. Por eso, políticas sociales como es la educativa o salud o el desarrollo social, bueno, pues sí merecen que los legisladores se concentren en poder asignar el presupuesto que el sector educativo requiere. Recordarás que nuestro sistema educativo es muy complejo. A mí me ha tocado participar en reuniones internacionales con ministros de educación, viceministros de educación, y todos hablamos y discutimos que si el sistema educativo de Finlandia es el mejor del mundo. Y cuando vemos eso decimos, a ver, veamos Finlandia. Finlandia, toda la población de Finlandia, toda la población, cabe 7 veces en el sistema educativo mexicano. Si nosotros tenemos 36 millones de niños y jóvenes que están en las aulas, en educación básica, media superior y superior, entonces necesitamos realmente asignar el presupuesto que merecen nuestros jóvenes para la calidad y para la equidad en la educación. Y vamos avanzando en eso con prioridad y además estamos convencidos que tenemos que hacer mejor las cosas con menos recursos. Tuvimos que, a partir del presupuesto base cero,
que nos instruyó el presidente de la República, pues revisamos todos los procesos de la Secretaría y es donde definimos muy claramente que hay un proceso esencial en la Secretaría. Debemos poner a la escuela en el centro del sistema educativo y los recursos tienen que ir hacia allá. Bueno, ahorita que mencionaste el número 5, me vino a la cabeza otro número 5, porque se amplía la baraja de los presidenciables, ya lo mencionaba Paola, con la llegada de Aurelio Nuño, de Meade, incluso del propio Calzada, sí. Y los dos alfiles, los dos grandes alfiles que desde el principio están, y Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, pero ese no es tema que vamos a tocar aquí por la prudencia. Aquí estamos concentrados en el tema educativo. Pura educación. Hablábamos de la importancia del mes de noviembre para el tema de la evaluación. Así es, en el mes de noviembre se llevará a cabo la evaluación del desempeño. ¿Qué es esto? Evaluamos ya en los últimos meses maestros que querían convertirse en directores, en supervisores o en asesores técnico-pedagógicos. Evaluamos profesionistas que querían ingresar para convertirse en maestros de educación básica o educación media superior. Ahora vamos a evaluar a los maestros que ya están frente a grupo, a los maestros que están trabajando. Y además, el 31 de mayo pasado se dio a conocer un nuevo sistema en el cual puso atrás la vieja estructura del escalafón y vimos ahora un sistema de incentivos, de promoción por incentivos en la función. ¿Qué significa esto? Que si un maestro quiere ser maestro toda su vida, no necesariamente tiene que ser director o supervisor para ganar más, sino que sus ingresos se pueden aumentar en la medida de que tenga el mérito y el conocimiento y en las evaluaciones pueda ser reconocido y puede aumentar a lo largo de su carrera como maestro hasta 180% en cuanto a los ingresos que tiene, siendo un muy buen maestro frente al grupo o un buen maestro de asignatura. Y eso son muy buenas noticias, de tal manera de que la promoción de los maestros no es decidida por cúpulas sindicales. La promoción y el reconocimiento de los maestros se define por el mérito, por el conocimiento de cada uno de ellos, y para eso nos sirve la evaluación del desempeño y para apoyarlos también en un programa continuo de formación y capacitación. Javier, vamos a hablar de la parte oscurita de todo este proceso. Una de las principales quejas reiteradas era los aviadores. En todo el sistema educativo, los comisionados que tenía el sindicato por todos lados, la herencia de plazas. ¿Cuánto hemos avanzado Muchísimo en este tema? ¿Podrías, sí, un poco para que la gente se dé cuenta, o tenga una idea de qué es lo que se ha hecho en ese sentido? No, claro. Una de las grandes políticas dentro de la reforma educativa, ya en la instrumentación y de la instrucción del presidente Peña Nieto, ha sido la centralización de la nómina. Es decir, anteriormente cada estado tenía pues la nómina educativa y eran los recursos y ahí pues cada quien pagaba conforme tenía sus diferentes bases de datos y de información. Ahora, al crearse el FONE, que es un fondo en el cual está la nómina educativa y que lo maneja la Secretaría de Educación y que sabemos ahora cuántos maestros son y cuántos están frente a grupo y son los que reciben su pago de acuerdo a la quincena que les toque, pues hemos depurado muchos temas, se han realizado ahorros importantes, muy significativos a través del establecimiento de esta centralización de la nómina. Y eso son muy buenas noticias, porque entonces vamos avanzando en una de las tareas fundamentales de la Ley del Servicio Profesional Docente, de que pues son los mejores los que están frente al grupo. Hablaba Pancho hace unos momentos de los puntos oscuros de la educación del país e inmediatamente me saltó el inglés. Desde el 1926 es obligatorio el inglés en nuestro país. Y actualmente entiendo que en secundaria ya se debería de tener por lo menos un nivel B1. Y actualmente nada más el 3% de los alumnos que están en secundaria están llegando a ese nivel. También entiendo que parte del presupuesto se está destinando a este rubro. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ¿Habrá avances? Por supuesto, uno de los anuncios del presidente de la República en su informe es justamente el Programa Nacional de Inglés. Por primera vez se establece como un programa. Tenemos que avanzar a que los profesores de inglés sean profesores de asignatura y tengamos las plazas. Tenemos que avanzar en dedicarle más recursos a la enseñanza del inglés en la educación básica y en educación media superior. Sin duda, el inglés nos abre una ventana de oportunidades para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para la empleabilidad de nuestros jóvenes una vez que terminan sus carreras técnicas universitarias. El inglés es una prioridad en la educación. Y con esto, pues les decimos goodbye en inglés.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.